En el punto tercero de este capítulo 6 del compendio de la doctrina, entra a desarrollar la temática de la dignidad del trabajo y hace una primera distinción. El trabajo humano tiene una doble perspectiva, una doble realidad. Lo puedo ver en su dimensión objetiva, y allí se me abren todas las actividades, los recursos, los instrumentos, las técnicas de las cuales nos servimos para este trabajo en la tierra, y como tal es un aspecto muy variable, porque, a ver, pensemos el trabajo de una ama de casa. 30 años atrás, ¿cómo lavaba la ropa una ama de casa? ¿No es cierto? El piletón o la tablita, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos entre medio el lavarropa, ¿no es cierto? Mecánico de paleta, y hoy el automático, y bueno, mañana vaya a saber qué vendrá, ¿no es cierto? O sea, eso fue variando y lógicamente hizo variar la realidad de ese trabajo. Aquel necesitaba una plena dedicación, y le permite alternar con otras cosas, ¿no es cierto? Una realidad que tiene un dinamismo. El otro aspecto, la otra dimensión, es la dimensión subjetiva del trabajo, y es el actuar del hombre en cuanto persona, en cuanto ser dinámico, capaz de realizar diversas acciones, y al cual pertenece el mismo trabajo humano, ¿no? En el cual está su vocación. Y esta dimensión es estable. La dimensión objetiva tiene variaciones, va cambiando. La dimensión subjetiva es estable. ¿Por qué? Porque habla del ser mismo del hombre. No depende de lo que haga materialmente, sino de su dignidad que le confiere a lo que hace, ¿no? Entonces, una primera distinción, la realidad objetiva y la realidad subjetiva del trabajo. Como persona, el hombre siempre es el sujeto de trabajo, es el hombre el que trabaja. Esta mirada, volvemos un poquito a lo que va a puntualizar Labor en Excelsior, es fundante en este tiempo y creo que es la causa de las idas y venidas que tenemos en el tema del trabajo, ¿no? Porque cuando se deja de contemplar al hombre en su propia realidad, las opciones ya son muchas, por esa misma variabilidad que tiene, ¿no? Lo objetivo o lo material. Esta subjetividad confiere al trabajo una particular dignidad, ¿no? Porque ya impide considerarlo como una simple mercancía, como un elemento impersonal dentro de un organismo de producción. Independientemente de su mayor o menor valor objetivo, es expresión esencial de la persona humana. La persona es la medida de la dignidad del trabajo, ¿no? Y en este orden no hay trabajo más importante o menos importante, que es el hombre el centro. Habrá trabajos que tienen mayor o menor repercusión, pero todo tiene dignidad por ser un hombre que lo elabora, ¿no? Lo que decimos, no es más importante el que está al frente que el más pequeño, el que está sentado dando la charla que el que está barriendo y acomodando los espacios para que se dé la charla. Todos hacen digno el trabajo por ser personas que trabajan, ¿no? Distingue la realidad material de la realidad subjetiva del trabajo, que siempre la realidad subjetiva tiene preeminencia sobre la realidad objetiva, ¿no? Si falta esta conciencia o no se la quiere reconocer, el trabajo pierde su significado más profundo y verdadero, ¿no? Y la persona se convierte en un objeto, en un engranaje, bueno, todo lo que sabemos que ha sucedido en más de un momento de nuestra historia. El trabajo humano tiene en su dignidad una dimensión intrínsecamente social, nunca es aislado, ¿no? Siempre
es trabajar con otros y para otros, es un hacer algo para alguien, ¿no? Esta perspectiva está muy presente. La diferente realidad o los diferentes oficios que colaboran y que se complementan entre sí y que están llamados a asociarse, a fundirse, ¿no?, en pos de un crecimiento de la familia humana. En cuanto a obligación, el trabajo también es un deber, tiene que estar, porque sin él la vida de la familia humana se ve seriamente perjudicada, ¿no? Le falta un elemento fundante en este mandato del Creador de transformar la creación. El trabajo se vuelve indispensable, el trabajo del hombre, ¿no? Es una obligación, si se quiere, de tipo moral con respecto al prójimo, por el bien que le reporta, con respecto a la propia familia, con respecto a la sociedad toda, ¿no? Dice en el número 274 del compendio: somos herederos del trabajo de generaciones y a la vez artífices del futuro de todos los hombres que vivirán después de nosotros, ¿no? Esta perspectiva de continuidad y de proyección en la familia humana. Vuelve a insistir en ese punto, en el llamado a transformar, no como dueño, sino como depositario. Dios nos ha confiado, es Él que nos hace partícipe y que nos llama a reflejar en el obrar el ser justamente imagen suya. Así como Dios crea por amor, el hombre también, en la misma perspectiva, debe cuidar, conservar y acrecentar lo que se le ha confiado, ¿no?, por ser imagen de Dios. Entre las obligaciones presenta la relación que existe o que debe existir entre el trabajo y el capital. Vuelve a retomar lo del carácter subjetivo o personal, ¿no?, y lo marca como superior a cualquier factor o cualquier elemento de producción, ¿no? Hace un pequeño recorrido por lo que nos toca vivir en este tiempo. El término capital tiene distintas acepciones o entendemos distintas realidades cuando hablamos del capital. Pueden ser los medios materiales que tiene una empresa para su producción, pueden ser los recursos financieros que se invierten para que la producción se desarrolle. También se habla, aunque no de un modo totalmente apropiado, pero se habla de capital humano para significar los recursos humanos, las personas mismas en cuanto capaces de un esfuerzo laboral, de realizar tal o cual tarea. Se hace referencia al capital social, que en ello se indica la capacidad de colaboración que tiene toda una colectividad, todo un grupo humano. En ese contexto, la doctrina social presenta, ¿no?, la relación entre el trabajo y el capital, destacando la prioridad que debe tener siempre el trabajo sobre el capital. Preeminencia del trabajo sobre el capital y a la vez complementariedad, que no se lo puede separar, no pueden existir uno sin el otro, ¿no? El trabajo tiene una prioridad intrínseca por ser la persona que lo realiza. Esta idea se repite constantemente a lo largo de todo el desarrollo del texto del compendio, ¿no?, la recopilación de los distintos textos del magisterio, y porque termina siendo el punto que realmente estructura con fuerza esta realidad, ¿no? Entonces, lo presenta como prioritario, la realidad del trabajo sobre lo del capital. Es siempre una causa eficiente el trabajo, una causa primaria, mientras que el capital es instrumento, una causa instrumental, sirve para llevar a cabo y concretar. El desarrollo integral de la persona humana, dice en el número 278,
no contradice, sino que favorece más bien la productividad y la eficacia del trabajo mismo. No los presenta en este acentuar la división como cosas contrapuestas, no, se tienen que complementar, pero debe estar en claro el rol de cada uno, ¿no? Lo permanente y lo transitorio, lo que no debe ser manipulado y lo que puede utilizarse de distintas maneras según el bien de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso insiste en decir que esta relación no lo contradice al desarrollo del capital, sino que lo favorece y hace que la productividad crezca, salvando la riqueza de la persona, que lo incentive y que le dé mayor eficacia al mismo trabajo. El mundo actual, y esto es una realidad que se observa en muchas empresas, sobre todo estas más grandes, si bien hay contradicciones en algunas situaciones en las cuales se manipula al hombre, pero no son pocos los espacios en los que cada vez más valora la riqueza del capital humano, la riqueza de la persona, ¿no? Que se muestra o reside esta riqueza en los conocimientos que las personas tienen y le aportan a las empresas, en la disponibilidad para establecer relaciones, para establecer vínculos, en la creatividad para ir transformando lo diario, en el carácter emprendedor que la persona puede aportar, en la capacidad de afrontar conscientemente lo nuevo, e ir respondiendo a las realidades que se van presentando, los desafíos, en la capacidad de trabajar juntos y procurar objetivos en común, perseguir y obtener metas en común, ¿no? Todo esto hace que la perspectiva de relación entre el trabajo y el capital haya adquirido una fuerza en la dimensión subjetiva, ¿no? Haciendo que se la revalorice. Vuelvo a insistir, el texto lo marca, a pesar de las expresiones de contradicción que encontramos, a pesar de las esclavitudes y de los desafíos a trabajar, pero en el ambiente se ve una valoración. A ver, no pocas empresas hoy en día tienen verdaderas estructuras de recursos humanos o de bienestar humano, ¿no? En la cual se atiende a que el trabajador, bueno, tenga sus espacios de desarrollo y de crecimiento. Volviendo a este cambio, ¿no? Presenta las realidades que enfrentamos ayer y las que tenemos hoy, ¿no? Siempre la relación trabajo-capital ha significado a veces puntos de conflicto, ¿no? Ayer, en los primeros pasos, estaba más tal vez marcado por la prioridad de salarios más bajos y trabajo más rendidor, ¿no es cierto? Pagar menos y que me hagan más. Hoy en día, con esto de los progresos científicos y la tecnología, se corre más el riesgo de caer preso de la productividad. No es tanto de pagar menos, porque se paga tal vez, pero nos convierte en una máquina de producir. Y el hombre tiene que trabajar porque hay que producir, ¿no? Entonces, como que son los nuevos desafíos que se van presentando en esta bueno, relación de conflictividad que puede presentarse. Remarca el texto o advierte sobre dificultades que son viejas y que se van transformando, se van convirtiendo también en nuevas, ¿no? Antiguamente, o en los comienzos de esta revolución, se advertía sobre la alienación que el trabajo puede producir cuando se convierte en fin en sí mismo. Y bueno, se presentaba como elementos de esa alienación la falta de trabajo, el que no encontraba la forma de insertarse en el sistema laboral y quedar al margen, o los trabajos informales, o los trabajos infantiles, o mal remunerados, la explotación
Pero, perdón, más ligado eso a veces a los países en vía de desarrollo, países más emergentes o más pobres. Pero resulta que hoy en día también hay situaciones de alienación en los países que llamamos desarrollados y que se expresa en otros aspectos, pero que en el fondo tienen la misma raíz o la misma dificultad, que es la del supertrabajo, aquello súper especializado, o la del trabajo carrera, ¿no? Que tengo que ir permanentemente haciendo el posgrado de la perfección, o sea que nunca termino de alcanzar una estabilidad, siempre hay un escalón más. O esta excesiva flexibilidad, ¿no? En la cual uno por ahí, a lo largo de la vida, en otras épocas, uno empezaba y terminaba toda su vida laboral en un solo ámbito. Hoy en día es más común que empezás en una empresa y pasás a otra empresa con realidades a veces muy distintas, no en el mismo rubro de trabajo, sino como teniendo que reconvertirse el trabajador constantemente, o la segmentación excesiva del trabajo. El auto que usamos nosotros está armado un pedacito en cada rincón del mundo y en algún lugar se ensambla, ¿no? Y eso termina también aterrizando en el trabajo de las personas. Presenta una realidad del trabajo que es la participación del trabajador en lo que hace, en su propio trabajo. La relación entre trabajo y capital se realiza también mediante la participación de los trabajadores en la propiedad, en su gestión y en sus frutos, ¿no? Habla de que la persona que trabaja de alguna manera se convierte en copropietario de eso que produce, que trabaja, por darle su fuerza y su impronta personal. Ciertamente esto es un trabajo mucho a desarrollar, que de todo creo que es el que menos se llega a reflejar, ¿no? Con fuerza, ¿no? Que el trabajador se sienta que está ahí. Vuelvo a insistir, y un pequeño agregado de una experiencia de mi vida no hace mucho, en una empresa productora de partes mecánicas para implementos agrícolas, de estos tercerizados, ¿no? La empresa madre estaba en una localidad, en la localidad vecina se hacían ciertos implementos y el patrón, con muy buen tino, él hacía verdaderamente partícipes a sus empleados de su tarea, ¿no? Porque además de la remuneración del sueldo establecido, tenían también una participación en lo que ellos, en el producido, en las ganancias, y me comentaba en alguna ocasión, ¿no? El sentido de orgullo que tenían estos empleados, ¿no? Al ver esas máquinas después trabajando en la región, decir, che, esa pieza la hicimos nosotros, de esa máquina, en ese elemento está nuestra labor, y el sentirse orgulloso de que la pieza no tenía problema, no se rompía, no tenían que estar arreglándola porque estaba bien elaborada, ¿no? Entonces, asociarse y participar también del fruto del trabajo, no solo en la perspectiva económica, porque participo del rédito que eso genera, sino en la identificación con el trabajo producido, ¿no? Ciertamente esto responde a una nueva concepción del mundo del trabajo, ¿no? Una nueva forma de organizar. Presenta también, en cuanto a la dignidad del trabajo, la relación que tiene el trabajo y la propiedad privada. Lo primero que plantea es que el trabajo, que la propiedad privada está subordinada al principio del destino universal de los bienes, ¿no? Esta participación de todos en las cosas de la creación, que no debe constituir un
impedimento para el desarrollo del trabajo ni para el desarrollo de los otros. Esta interacción permanente que debe darse en la realidad del trabajo. La propiedad que se adquiere, sobre todo por fruto del trabajo, tiene un destino hacia el enriquecimiento del mismo trabajo del hombre, ¿no? Y la posesión se vuelve ilegítima cuando se utiliza o sirve para impedir el trabajo de los demás, ¿no? Esta apertura que deben tener las cosas privadas. La propiedad privada, como pública, debe estar siempre predispuesta a garantizar una economía al servicio del hombre, ¿no? El fin de la economía es el bienestar del hombre. Si por crecer en la economía se perjudica al hombre en su totalidad o en grupos, ya se genera una distorsión. Las nuevas tecnologías o las nuevas realidades pueden llegar a generar estos desequilibrios, ¿no? Sobre todo porque la reconversión de la persona que trabaja no siempre va acorde al avance de las tecnologías, ¿no? El hombre en muchos casos llega un paso o dos detrás. Aborda finalmente en la dignidad del trabajo, aborda el tema del descanso festivo, ¿no? Aquel que mencionaba la escritura del descanso del sábado. Vuelve a hacer relación, ¿no? Dios que crea y que descansa. Lo presenta a este trabajo, a este descanso en el trabajo, como un espacio para que el hombre pueda desarrollar su vida personal, para que pueda desarrollar la vida familiar, para que pueda abrir espacios a su relación social, a crear cultura, también su expresión religiosa, ¿no? El domingo es el día para santificar a Dios, para mediante la caridad vivir la relación con el Creador. Distingue tres ámbitos, ¿no? En cuanto creyentes, una primera invitación: distinguirnos en este día por la moderación, evitar excesos y violencia frecuentes en las manifestaciones masivas de nuestro tiempo, ¿no? Un día para la moderación y la serenidad. En cuanto a los deberes de las autoridades, presenta esta como obligación de vigilar que los ciudadanos, que los habitantes de la nación no se vean privados de esta posibilidad, ¿no? Que la exigencia o de la remuneración que no alcanza o las exigencias de la productividad económica no quiten los tiempos de descanso, los tiempos de socialización, los tiempos de encuentro con el Creador, de culto divino, ¿no? Y es una responsabilidad de las autoridades públicas velar por esto. Como así también es una obligación o una responsabilidad de los patronos de favorecer en sus empleados estos espacios, ¿no? Lo tiene tanto la autoridad pública como el patrón de dejar espacio para que el trabajador desarrolle estos elementos de su vida personal. Termina esta parte de este punto tercero del capítulo ¿no? Diciendo: todo cristiano deberá evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor, ¿no? O sea, como creyentes tenemos una responsabilidad particular, tanto en el vivirlo personalmente, como en el favorecer que aquellos que dependan de nosotros lo tengan. En el capítulo cuarto introduce el tema del derecho al trabajo y presenta que es un derecho fundamental y un bien del hombre.
¿no? Que es idóneo para expresar y acrecentar su dignidad, que es necesario para formar y mantener la familia, que es un derecho para adquirir la propiedad y tener cosas en posesión, que es una posibilidad de contribuir al bien común de toda la familia humana, ¿no? Por tanto, esto es propio de toda persona humana por ser tal. Y presenta en contrapartida la desocupación como una verdadera calamidad social, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? En los adultos, por esa sensación de vacío que genera al no expresar lo que uno tiene y que ya ha desarrollado, y en el joven, porque lo deja directamente sin horizonte. El trabajo es un bien de todos que debe estar disponible para todos aquellos que son capaces de él. Es cierto que no todos podemos desarrollar las mismas tareas. Hay características y capacidades propias de cada uno. Sí, todos tenemos el derecho a desarrollar el trabajo. Después, la especificidad dependerá de los dones y talentos de cada uno, ¿no? La plena ocupación debe ser un objetivo obligado para que todo ordenamiento económico se oriente en la justicia y en el bien común. O sea, hablar de plena ocupación, hablar de combatir la desocupación, no es un tema menor ni accesorio en toda nación, en todo pueblo, ¿no? Por esta riqueza de la dignidad de las personas y por ese daño que genera el no tener la ocupación propia que me desarrolla. Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado, dice en el número 88, o sistemáticamente negado, y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legítima ética ni la justa paz social. Un tema no menor. Hoy que nos preocupa este creciente índice de violencia. Y en la raíz está este deterioro laboral que vamos viendo, ¿no? Esta precarización o esta cada vez más costosa inserción en el mundo laboral. Por tanto, trabajar por la dignidad no es menor, no es un tema accesorio. Quien está desempleado o subempleado padece en efecto las consecuencias profundamente negativas que esta condición produce en la personalidad y corre riesgo de quedar al margen de la sociedad y convertirse en víctima de exclusión social. El Papa Francisco lo expresa con mucha más crudeza, no solo excluidos, desechados, o sea, ya ni cuenta, ¿no? Por tanto, la realidad del trabajo es imperiosa en el desarrollo de una sociedad que quiera crecer en orden y en justa paz social. Para evitar esta realidad de la pérdida del trabajo por las transformaciones que se van dando, hace un llamado o invita a los sistemas de formación, de introducción o de preparación, los sistemas educativos, a que, bueno, hay que intensificar todo lo que sea formación, tanto humana como formación profesional, formación técnica, que esto debe ser de actualización permanente,